arrancando. Listo. Bueno, voy a hablar, es una charla específica para Arquitectura 1, donde trata básicamente sobre el tema de la vivienda, la casa, la vivienda unifamiliar, y la llamé un poco grado de intimidad porque tiene que ver con esto, con entender las estrategias y los motivos, las ideas y razonamientos que uno involucra al diseñar una casa, que son tenidas en cuenta de una manera como general y múltiple a la hora de tomar decisiones y embarcarse en estas cuestiones del habitar. Muy rápido, es una charla que va a durar unos 50 minutos más o menos, a partir de ahora, y después si quieren hacemos unas preguntas, hasta las 3:20, que tenemos un evento en 5. Pero es importante entender la dimensión de lo que empezamos a diseñar ahora, ¿no? ¿Qué significa esta vivienda unifamiliar? ¿Qué significa esta casa que construyo para ser destinada a una vivienda específica? Y estas casas pueden ser de múltiples formas, entendiendo que inicialmente hay una configuración histórica de aquella choza, de aquel refugio indio, de aquellas piedras, de aquella materialidad específica que le fue dando con sus maderas, con sus adobes, con sus barros. Empieza a dar como un lenguaje y unas intenciones muy, muy interesantes a la larga de cómo se toman las decisiones para generar el ámbito donde voy a vivir. Este ámbito que es un poco el que mostraba en su cuento Casa Tomada Cortázar, que se siente invadido, y una planta el que grafica de alguna manera la espacialidad que sugiere el texto, y el personaje, él con su hermana, son invadidos por otros, la presencia de otros que empieza a tomar las distintas salas alrededor de un pasillo que estructura esta vivienda lineal, hasta que finalmente el protagonista tiene un familiar también, que en la casa de Asterion, Borges nos manifiesta esta idea del laberinto, ¿no? Del minotauro, que con su presencia siente que confunde y puede como generar como cierto temor a otros, y el laberinto empieza a ser como una manifestación típica en la obra de Borges, el reflejo, los espejos, dentro de muchas otras cosas arquitectónicas que podemos analizar y procesar e entender mejor cómo se procesan dentro del proyecto. Hay distintas situaciones pictóricas de un montón de artistas, como puede ser Louis Benedict, que en sus casas de piedra, de mármol, de granito, habla sobre ciertas cosas, ¿no? Y dice que él hace poquitas cosas, algunas otras sobran, y hicimos varias casas en el estudio y recuerdo bien cuáles son las realmente buenas y cuáles quizás las que fueron relleno. Pero no solo Benedict, sino también otros artistas como Mateo Argüello Pit, un pintor cordobés, habla sobre la casa y fabrica estas casitas. Y las casitas cuentan un montón de historias, hablan de todo, hablan de boxeadores, hablan de urbanidad, hablan de personas, hablan de naturaleza, arman sus propios paisajes. Y son muy interesantes. Pero esto nos genera como una pregunta para entender un poco dónde nos paramos. Y nos paramos acá, entendiendo que hay unas herramientas, unos elementos con los cuales diseñamos la casa. Diseñamos unos materiales, uno podría decir que trabaja con ciertos elementos, ciertos materiales, que son losas o bandejas, son entrepisos, muros, tabiques, cubiertas, pueden ver cada una de estas, los muebles, los herramientas, los postigos, las terrazas, los patios, los balcones, los servicios, los pasillos, las escaleras, los puentes, las rampas, las plataformas, las puertas, las ventanas. Todo es un material específico que podemos desarrollar dentro de lo que sería nuestra vivienda. A la larga también está configurado por otras cosas que podríamos llamar materiales. Estos elementos están acompañados de materiales que conocemos, como el ladrillo, el hormigón, la madera, los metales, el vidrio, el mármol, plástico, revestimientos de todo tipo, durlock, cubiertas, espejos, cementos, telas, el color o la ausencia de color, la luz como un material también profundo a entender, el agua como también posible material. O sea que estos elementos, como puede ser el piso, la cubierta, el tabique, después puede tener un material que de alguna manera le corresponde y nos sirve para poder producirlo. Pero también estamos trabajando con un montón de intenciones. Estas intenciones pueden ser abstractas, podemos trabajar con intentar generar ciertas transparencias, hablar de reflejos y brillos, intentar generar texturas, profundidades, diálogo por mímesis, por oposición, contrastes, cambios, movimientos, transformaciones.
Podemos tener una intención de que la casa, la vivienda se integre, se abra, tenga cierta intimidad, trabaje con visuales, con orientaciones, con un montón de temas que son incorporados totalmente al momento de diseñar. Y hay una serie de propuestas. En la combinación de estos elementos con las intenciones generamos unas propuestas que hablan de estructura siempre, hablan de orden con posibles alteraciones, hablan de una triple S, una sensibilidad, sencillez y sutilezas, pero también habla de geometrías, de decisiones topográficas, habla de funcionamiento, tiene que tener una mirada cultural y una mirada contemporánea. Habla constantemente de ahorro energético, de cómo las casas duran el tiempo, el cambio climático, de cómo se relacionan con la naturaleza, con la ciudad, cómo se relaciona entre las personas, cuál es mi idea, mi intención. Y en muchos casos, los arquitectos con las viviendas generan un manifiesto. Estos manifiestos que de alguna manera se fueron generando durante cierto momento, en realidad tuvieron como otro origen. Ese origen en unos casos fue una situación particular que le generó entender a los arquitectos de dónde venían y sobre todo cuál era su intención primaria a la hora de desarrollar estas viviendas. Pero no nacieron desde el vamos intentando desarrollar esta primera arquitectura que vemos arriba. Esta idea de que las casas fueron y son de alguna manera este embrión mímesis entre dos situaciones, una lectura moderna, pero que debe constantemente interpretar lo que pasa en el tiempo. Hago una pausa y vuelvo a un otro documento. Saco este, mientras, y vuelvo a otro. ¿Se ve? No. ¿No? Entonces pensarlo. ¿Se ve? Y ahora sí. Bien. Y estábamos acá. Estamos en esta relación entre que los arquitectos producen unas arquitecturas que están relacionadas con un paisaje, están relacionadas con un clima. Y a partir de ahí, de aquellos modernos, empezaron a surgir un montón de otros modernos, como Arne Jacobsen y otros en distintas configuraciones del mundo, distintos países, que hablan sobre y estructuran los mismos temas. Hablan sobre las mismas cuestiones y con la misma paleta de materiales, con las losas, los pisos, los revestimientos, generan estas viviendas particulares. Los arquitectos construyen sus casas. Es interesante la obra de Libeskind, por ejemplo, donde vive él, que no se parece a los edificios, como por ahí sí puede ser la vivienda de Norman Foster, con esta triple altura, o esta casa de Shigeru Ban, que habla sobre los espacios fluidos y demás. Este anhelo de los arquitectos de generar su propia arquitectura, que a muy pocos les pasa. Y reconozco que en mi momento de formación, me acuerdo, al preparar esta charla, cuando estuve en Arquitectura 1, en aquel momento, era para principios de los 90, la obra estaba muy de moda el deconstructivismo, en ese sentido Frank Gehry, que se acababa de separar y se casa con su nueva mujer y se va a vivir ahí a la costa de Santa Mónica y trabaja con esta vivienda en la cual empieza a trabajar con una materialidad distinta y una propuesta formal distinta. Y esa situación, yo recién ingresando a la facultad, me vi envuelto en una cuestión que desconocía, pero empecé a entender que también había como otras miradas posibles. Y esto marcó como cierta influencia en ese momento, y una de las obras, por lo menos, la que más me interesa, por lo menos propiamente de Gehry. Pero en ese momento de formación, de ciertas influencias, también estaba esta casa muy linda, la casa de vidrio, la Glass House de Philip Johnson, que es una obra muy chiquita, habla de interiores y está estructurada a partir de muy pocos elementos, de este hogar, de un dormitorio, de una cocina integrada. Es una casita de vidrio muy minuciosa, con un detalle muy interesante, que se ve un poco en esta planta, donde uno empieza a entender como la configuración, una estructura muy sutil, bien plantada, y la planta es básicamente libre, casi todo puede llegar a pasar.
Y a partir de esta planta surgen otras plantas que trabajan con los mismos conceptos de otros arquitectos. Distintas, sí, pero trabajan con la cocina, con el módulo, con el espacio libre, con las mismas carpinterías. Esto marcó como cierta época al principio. Algunas casas interesantes también de Louis Kahn, como puede ser la casa Fisher, sobre todo no tanto por la geometría de estos cubos hermanados, sino por este detalle en la imagen de la derecha, que es un aventanamiento particular donde la persona se puede sentar a leer, ventila por un lugar distinto del cual es el paño fijo para mirar al exterior y hay una puerta, hay una arista elaborada de una manera muy sutil que por lo menos en mis obras a futuro no logré volver a interpretar. En ese momento de formación mía, también marcó como cierta época las primeras casas de Richard Mayer, en este sentido la casa Douglas, sobre un lago en el norte de Estados Unidos, con toda una estrategia de por qué ubicaba cada cosa y cómo configuraba la estructura y las circulaciones. Había todo un análisis muy interesante. Le sucedieron un montón de casas. Recuerdo la tapa de la Suma, en la cual las casas de Matías Clos, esta en particular en la costa de San Isidro, era muy interesante, por cómo incorporaba el desafío estructural, las ventanas, el hormigón, los voladizos. La casa empezó a tener una idea muy interesante que dejaba ver más allá, había puentes, había recorridos, y sobre todo había decisiones vinculadas con el paisaje, con este paisaje inmediato, el río, ahí nomás, de cómo trabajaba la forma, la pileta elevada, el mármol como material muy noble. Hay un montón de decisiones que marcaron toda una estrategia y un camino de arquitectura chilena que fue muy interesante. Klotz hizo un montón de casas, pero también me interesan otros arquitectos, como puede ser Alejandro Aravena, con esta casa en el sur de Chile, donde trabaja con otras materialidades, la piedra, pero entendiendo que hay dos configuraciones. Una, aquella planta baja con los dormitorios, con el acceso, con la escalera, para poder articular y entrar en los autos, con una geometría en particular. Y una segunda instancia que es la planta elevada, donde toma otro tipo de geometría, incorpora otro grado de libertad, entendiendo que hay una serie de visuales y miradas específicas a puntos determinantes del paisaje exterior que los lleva a tener ese tipo de volumetría. Pero entender que ahí puede haber como dos geometrías posibles era un tema muy interesante. En realidad nosotros tenemos que tener que en claro que este manual en Neufer, con todas las medidas de lo que pasa, tiene que ser incorporado constantemente, desde el vamos al momento de diseñar, para poder entender cuál es la escala de las casas, que cuál es la escala de aquellas situaciones que diseñamos hoy. Porque a la larga, después de que trabajamos con estos elementos, vamos a poder hacer una serie de diagramas. Estos diagramas que van a mostrar cuáles son los modos, las situaciones, cuántas camas, cuántas personas, cuántas asociaciones, si hay un taller, si no hay taller, y yo cómo configuro todo eso, para poder entender los pasos. Desde el momento en el cual yo me posiciono en la Tierra, marco una geometría y una serie de influencias, de empujes, de relaciones entre vecinos, entre orientaciones y demás, me puede llegar también a estimular alguna cuestión en particular. El diagrama es muy interesante porque muestra la secuencia de pensamiento. Propongo utilizarlo sabiendo que ahora puede llegar a haber menos maquetas, pero aún unas alternativas distintas de dibujo. Así como hablamos de la función, también es importante hablar de estructura. Este dibujo de Le Corbusier es vital, porque habla con la misma cantidad de arquitectura que de ingeniería. El ingeniero está presente del lado izquierdo como el arquitecto del lado derecho. Entre los dos configuran la obra total, mitad cada uno. Y el sistema tiene que ser muy incorporado desde el vamos, porque es lo que nos posibilita entender la flexibilidad del espacio, aquella invención del Corbusier del esquema de planta libre, que dice los muros no son portantes, sino que hay una estructura que se carga el esfuerzo estructural y los tabiques pueden ser prácticamente cualquier cosa. Pueden tomar la forma que quieran. La Ville-Savoie, en este caso, el radio de giro de un auto cuando toma ciertas opciones, establece una curvatura en particular, pero esto es muy importante para poder entender la verdadera particularidad de la estructura. Si pensamos con criterios estructurales, vamos a poder entender cómo se construyen estos temas, cuál es el equilibrio que tenemos que lograr para poder producir este tipo de obras,
¿no? Este tipo de situaciones y de casas que se lanzan de lleno al paisaje. Si no tenemos una mirada estructural incorporada del vamos, se va a complicar, se nos va a complicar mucho poder entender o poder tener más libertades proyectuales a la hora de que nos toque. Pero no solo es un tema exterior, de entender que esta casa tiene como un fundamento, sino cuál es el beneficio que tenemos interiormente en las viviendas. En la vivienda de arriba no se ve la presencia de la estructura. Y ahí tenemos completamente una relación con el paisaje muy intensa, tanto arriba como abajo. O sea que si entendemos cuáles son los voladizos, cuáles son los distintos temas, es muy importante a la hora de incorporarlo en la vivienda, porque vamos a lograr un montón de beneficios. Así como hablamos de estructura, también hablamos de servicios, de cómo estructurar los baños, las cocinas. A la izquierda, una vivienda unifamiliar que incorpora la estrategia de tener como unos cubitos sueltos con la cocina, con el toilet, con el otro baño y demás. Y el espacio fluye alrededor. Y a la derecha, dos viviendas que hicimos en el estudio hace tiempo, en zona de Neuquén, en zona de Nordelta, donde en realidad las tres hablan de los mismos temas, de cómo trabajar los servicios, cuál es la estrategia para ubicar los baños atravesados, tirados como dados, armando como una barra de fondo que unifica lavadero, toilet, cocina y demás. Tiene que haber como una estrategia, porque esto nos posibilita después, entendiendo cómo ubicar los servicios, nos da una libertad más profunda para entender la propuesta del corte. Muchos de ustedes analizaron esta obra de Le Corbusier en La Plata, la Casa Curchet, pero que en realidad esta idea del corte la venía trabajando en otras obras, y me interesa esta de la izquierda, ¿no? Esta trabazón que produce en este edificio, donde habla de un espacio que empieza a fluir. Y cuando trabajamos nosotros en las casas, entendemos que el corte es muy importante. Por eso no quería como detallar algo en particular, pero esta vivienda en Neuquén que hicimos en su momento habla de un corte. Habla de que las vistas de alguna manera se perciben de un nivel superior. Y la pileta está arriba, el living está arriba, el comedor también. El lugar más importante de la terraza, la parrilla y demás, el lugar público que contempla el río y las montañas a la distancia, están arriba. Y abajo, el acceso de autos, los dormitorios y demás. El corte grafica y representa un poco toda la estrategia de la planta. Algo parecido pasó en esta casa, donde teníamos en la costa de San Isidro, en el paseo de la Ribera, está sobre el lado derecho, el acceso. Necesitábamos entender de que el living debería estar en un primer piso, y que debería haber un segundo piso también, con una galería, con una pérgola, con un lugar exterior, porque de ahí uno fantaseaba con ver la costa de Uruguay y demás, pero sí se podía percibir el horizonte a la distancia. Y la planta baja iba a estar completamente llena de dormitorios y demás. El corte es el primer elemento. Como también nos pasó en esta casa, donde mostrábamos el nivel de acceso, por dónde llegaba el auto, cómo bajábamos a la zona de dormitorios en un nivel inferior, el living que tiene una doble altura, un patio, otro patio, y una secuencia de cómo atravesábamos la casa para bajar por una escalera final a la pileta. Hay alturas, hay espesores, hay cerramientos, hay un montón de temas que se ven en el corte. Y después, quizás el espacio fluya, como puede fluir en esta imagen a la derecha, que uno vincula estos dos lugares, el de arriba y el de abajo. Es chiquita la situación, pero no es tan importante la materialidad de estos troncos y demás, sino este espacio en corte que intenta lograr. El corte se percibe después, en esta casa incluso, en Kenia, por ejemplo. Esta situación es muy difícil de imaginarla en planta, de cómo yo vinculo lugares inferiores y demás. Si manejamos el corte y manejamos bien los servicios, vamos a poder trabajar conceptualmente mejor las obras. Como plantea Eduardo Soto de Moura, esta obra en particular, donde hace un terrible esfuerzo, como podrán ver en el corte, ¿no? El corte donde se ve la estructura, para poder generar este tipo de voladizos. Pero en realidad es más importante el concepto. Cuando le piden a Soto de Moura dos casas y le dicen, una casa, por favor, que sea con techo plano, y la otra la queremos con techo inclinado. Él no sabía cómo resolverlo hasta que se le ocurrió brillantemente dejar caer una de las dos casas por la ladera. La deja caer un poquito, es una casa de techo plano, pero que se cayó, entonces tiene ahora el techo inclinado.
empieza a ver esta situación. Y eso es lo que le permite a él entender cuál es la naturaleza del tema y cómo poder diseñar estas dos cosas al mismo tiempo. Porque a veces tiene que ser piedra, totalmente piedra. Y por otros momentos tiene que incorporar otro tipo de materialidad. Pero sin embargo, las dos casas del mismo autor son primas hermanas. Empezar por el concepto también es lo que generó en Sejima esta llamada casa, esta gran casa, que en realidad no es una sola casa, sino que son muchas casitas. Son 2, 4, 6, 8, 9, 10 volúmenes que flotan en un gran terreno, donde en dos volúmenes tenemos los baños, en otro tenemos los dormitorios, en otro tenemos un living, hay un comedor, hay una terraza y otro dormitorio más. La casa fragmentada, utilizada de múltiples formas, por múltiples habitantes, y el dueño la puede usar cuando quiera, como quiera. Él decide cuántos pueden llegar a vivir en este lugar. Y es tan importante el espacio de la cajita como el espacio intersticial entre las cajas. Y esto se ve en cómo uno utiliza, en función de un clima en particular y demás, el espacio público, las cajitas, los lugares entre. Esta idea conceptual de que hay una situación particular para un momento determinado. Es lo mismo que otros arquitectos como Andrés Jaque, cuando les toca diseñar una casa para Ibiza, en medio de música electrónica que puede tocar, por ejemplo, Hernán Cataño, él entiende de que tiene que tener otro tipo de libertad, otro tipo de fantasía. Y entonces cuando volvemos al origen, nos fijamos dónde está el checklist. Si es abstracta, qué material utilicé, cuál fue la relación con las personas. Empiezo a sombrear de manera más oscura cuál de todos estos elementos fui cruzando, entre los elementos, los materiales, las intenciones, la propuesta en general. La abstracción es importante, muy interesante, como de cierta arquitectura japonesa, trabaja al mismo tiempo y con la misma intensidad los pisos, los cielos rasos, las divisiones, pero también es interesante cómo las casas hablan de otras cosas. Las casas empiezan a contar otras historias, por cómo modelan la forma y cómo uno imagina la interacción entre la casa y la pileta. Yo me puedo llegar a tirar desde acá y caer en el agua profunda. Es una alternativa, puedo entrarle por abajo. Esta idea de que yo trabajo constantemente con una abstracción. Emilio Tuñón lo tiene muy claro en en esta casa de piedra que diseña, porque él habla sobre sistemas abstractos, que después tiene una mirada geométrica muy interesante. No es tan importante la casa exterior, la imagen de la izquierda, sino el rigor de esta abstracción que Tuñón implementa en su casa. Un sistema, hay un sistema abstracto de organización, dónde van los dormitorios, el patio, la escalera, el living comedor, pero sobre todo el espesor de las paredes y todos los servicios, cada uno de los baños, la cocina y demás. Esto habla de sistemas abstractos, que después tiene, sí, un montón de ambientes. Tengo el patio, tengo los dormitorios, tengo una casa resuelta, pero entendida de una manera abstracta y potente inicial, que le posibilita diseñar con esa forma. Hay arquitectos que trabajan con formas. Me generan ciertas dudas. Yo no sé si la de arriba a la izquierda está bien, o la del medio con forma de no sé qué está bien, o la de abajo a la derecha, pero reconozco sí que hay una voluntad por entender por lo menos cuál es la forma de la casa. Ulja trabaja con estas formas hasta que llega de alguna manera y reconoce si la casa tiene que tener patio o no. Pero eso es una secuencia. La forma se puede ir trabajando también, empezar a no quiere decir que no te que hacer casas cuadradas o rectangulares o puras, por España, como puede ser esta casa inconsciente, esta libertad formal para trabajar con ciertos volúmenes y demás, les posibilita a los arquitectos
entender la pueden ir tiene que ver también con la relación espacial y con la situación en particular para la cual está programada. Aquellas formas pueden ser múltiples. Estudiado la casa de Bota, esta inicial en Suiza, que se le entraba por este puente, una situación de acceso que llegaba a un gran vacío, la transparencia, los Alpes al fondo, estas torres, una casa en forma de torre, como trabaja en muchos casos esta casa de vidrio, sino también muy interesante esta otra casa, que es una casa donde viven ellos y tienen su estudio, es una torreta con una parte de abajo de vivienda, con una parte de oficina, donde en realidad empieza a haber como una doble escalera, porque necesita una escalera que resuelve la casa y una segunda escalera que resuelve la oficina, esta escalera caracol y la que termina de estructurar un poco toda la secuencia. Y así como hay torres, hay volúmenes que empiezan a flotar por múltiples lugares, volúmenes que te generan semicubiertos, volúmenes que empiezan a trabajar y relacionarse con la naturaleza de múltiples formas, entendiendo que las casas pueden tener, en este caso, techos planos, pueden tener como sus techos inclinados y demás. Pero si no está tipo de semicubierto en particular, y que en algunos casos, como hacía Mancio en su casa del arroyo, pueden salvar otro tipo de distancias. Entonces las casas trabajan con estas cuestiones. Las losas nos posibilitan entender de que nos sirven como elemento para estructurar la imagen de la casa en sí. Hace Oma y otros, entender un poco más lo que proponía Calvino, cuando él habla de correr la cortina y la ventana. Porque es tan importante la imagen de la izquierda como es la hacia y pues también desde adentro hacia afuera. Uno tiene que generar en lo posible, hacer, dibujar este doble discurso. Si logra este tema, ya uno empieza a pararse entonces de los dos lados, y no solo de este lado, como lo planteaba Le Corbusier en sus trazados reguladores, ¿no? Había un montón de situaciones geométricas y específicas que le estructuraban la casa. Y él decía, correr una ventana es toda una situación, porque si yo corro una ventana, tengo que correr una puerta, tengo que ver la proporción del edificio. Hay un montón de temas particulares que están en relación a estos trazados reguladores que voy armando. En muchos casos, y me tocó diseñar cuando estábamos trabajando con un equipo en China, me tocó hacer casas grandes, casas de 600, 700, 800 metros, y era muy raro porque el cliente no sabía lo que quería y tampoco entendíamos cómo debería ser esta casa. Una casa vinculada, como charlaba antes, con ciertos grados de abstracción, con cierto entendimiento material, con una cuestión formal. Fueron casas, pero son distintas a las casas que diseñamos en otro ámbito. Pero hablando de fachadas, que es un poco lo que estoy charlando ahora, hay una estrategia de fachadas. Esta casa que hicimos hace tiempo también habla sobre ciertas relaciones, cierta horizontalidad, cómo vinculo ventanas, con acceso a la ventana grande, la chica, cómo voy armando una estrategia en general que se repite en esta casa o se puede repetir en esta otra, entendiendo que hay una parte de arriba separada de la parte de abajo, hay un tajo de luz que vincula
uno con otro. Hay situaciones que se resuelven desde la fachada. Uno puede ver cómo es la casa desde la cima, como la imagen de abajo, y la fachada lateral dando la imagen, que no tiene que quedar para último momento. Uno puede empezar desde el vamos, atacando también desde la fachada. Hay algunas casas que se transforman constantemente, pero no tanto. Tienen una posibilidad de transformación, sobre todo cuando hablan sobre sistemas de oscurecimiento, cuando uno puede tener como este juego, es decir, yo abro y cierro. Ya sea en esta situación, o yo puedo abrir y cerrar prácticamente todo, me voy, cierro la casa, me fui, pero cuando la abro se me integra el paisaje, armo esta relación entre una y otra de alguna forma. Y puede ser también otro tipo de casa donde trabajo con sistemas de apertura, con toldos que se abren y se cierran y demás. Si ven la imagen del costado derecho, van a ver que hay una estructura y esa estructura es vista de un lado. Hay un concepto que muchos trabajamos constantemente, es que entender que estas casas se ven mucho desde arriba, que hay una quinta fachada. Entonces la casa de la derecha, que nos tocó diseñar también un momento, habla sobre eso, habla sobre patios, sobre volúmenes que suben, que bajan, entender que hay una situación de las cubiertas que hasta pueden ser utilizadas, ¿sí? Como esta casa que reconoce que la cubierta es un gran living, o esta casa que en realidad es en relación a un paisaje determinado en la cordillera ecuatoriana, la casa no es gran cosa. Esta casa no tiene mucho tema, pero sí tiene una situación de la cubierta interesante. Concepto que también desarrolla Marcia Cogan en esta nueva casa, donde haga un gran jardín verde, vinculado también con el ahorro energético y el control solar y demás. Después la casa es muy simple, la casa es una circulación que estructura de un lado y del otro dormitorios con sus baños, áreas de servicio y demás, reconociendo que hay un living comedor muy grande en una punta y hay un espacio en la otra, y de alguna manera una estrategia de un muro curvilíneo que arma el paisaje. La resolución funcional es fácil, es simple. Lo importante es en realidad la propuesta de esta cubierta temática que habla de esta quinta fachada. Trabajamos con la luz como material. Puede ser de que haya un momento en particular en el cual utilizamos la luz para bañar o para iluminar algo específico. Pero era un maestro en los 80s, esta primera arquitectura de Tadao Ando, donde él generaba esta situación en particular, este detalle de encuentro entre la losa y la pared, que es lo que le permite bañar prácticamente esta casa, separando la losa del tabique. Y si no es así, hay muchos arquitectos que trabajan con una serie de lucernarios. Estos lucernarios aparecen siempre en las plantas, en las cubiertas. Y en general, estos lucernarios lo que hacen es iluminar lugares interiores que no tienen fácil acceso. Por ejemplo, baños. Un baño y otro baño que tiene una lucarna en particular porque no tienen posibilidad de ventana al exterior, pero tienen estos lucernarios que le da luz de alguna forma. Si uno maximiza los lucernarios, en realidad trabaja con patios. Esta casa de Saná, de Rien Ishizawa, el socio de Sejima, habla sobre patios, habla sobre forma, habla sobre estructura, pero habla sobre estos vacíos, estos patios que configuran y articulan el tatami, el dormitorio, el lugar de estar, el comedor y demás. Donde después, cuando uno abre y cierra los patios, puede tener una configuración de casa más neta, más compacta. Entonces es interesante esta imagen, abajo a la derecha, donde fluye el espacio entre un patio y el otro. Así como los patios están de una forma, hay otros arquitectos que trabajan con patios que arman otro tipo de relación, las galerías, las pérgolas, intentando abrazar cierta arquitectura.
Y así como hay patios exteriores, hay patios interiores, que pueden ser incorporados a baños. ¿Sí? No tengo mi ventana del baño, no quiero que me vean, pero tengo una situación espacial de un patio con piedritas delicadas, sutil, es un patio de 1,20 m, 1,5 m, que me puede generar un tipo de valor a ambientes que por ahí, en muchos casos, no lo merecen tanto. Cuando nos tocó diseñar unas casas, incorporamos estos temas. Un patio exterior contenido por la arquitectura, un patio en el medio entre circulaciones y espacios exteriores, hasta patios internos abrazados 100% por arquitectura. Y en el mayor de los casos se puede transformar la casa en un gran patio. Una casa enterrada puede ser un enorme patio al mismo tiempo. Pero hay que acceder, hay que poder meterse por esta escalerita que se insinúa acá para llegar a la casa enterrada. La circulación es muy importante. Ustedes analizaron esta obra de Koolhaas, donde el recorrido del ascensor le arma y le estructura toda la casa. Analizaron también la rampa de la casa Courgette, de Le Corbusier, que va de un lado a otro y articula el estudio, el taller, versus la casa al final, y cómo va subiendo alrededor de un árbol y demás. En muchos casos la naturaleza está incorporada, como en este caso al edificio, y en otros, como trabaja Perrot, él decide en este caso enterrar la casa, que tiene una geometría muy fácil, tiene una geometría muy compacta. Mete en esta gran isla, ahí mete un montón de situaciones, mete dormitorios, mete baños, mete placar, mete todo. Creería yo que la estructura no terminó de calzar muy bien, pero es una crítica con poco fundamento en realidad, porque después la obra sí verifica, pero a mí me genera, bueno, en este caso, como ciertas dudas acerca de si la estructura no debería estar incorporada en esta gran isla para que de alguna manera fluya mejor el espacio alrededor. Pero fluye bien, porque la casa a la izquierda se ve totalmente invadida por la naturaleza, enterrada, y cómo de alguna manera se lanza hacia el paisaje. Y los dormitorios se integran a este lugar comodín, porque acá hay una invención. Este espacio es una invención, que no es gigante, no es mucha cosa, pero es una invención, es un espacio gigante del cual cuando se abre cada uno de estos temas se involucran y se relacionan con todo este gran vacío. Ahí está la decisión como proyectual, más fuerte. Hay un tema no menor que tiene que ver con cómo los arquitectos trazamos e incorporamos piletas. Esta obra me interesa mucho, la Villa d'Alava de Oma en París, en las afueras, donde la pileta empieza a estar incorporada, pero así como ahora vamos a ver más adelante, pero así como él trabaja, hay otros que trabajan como esta oficina francesa, peruana en Perú, donde la pileta está incorporada a la casa de alguna manera, de forma plástica, por ejemplo. Pero siempre, aunque esté metida adentro, arriba, abajo o al costado, como en esta obra también de Marcio Kogan, es interesante cómo uno fuerza la pileta para lograr la misma dimensión que la casa, la misma dimensión que el espacio público, que los dormitorios y demás. Empieza a trabajar con estas bandas, estas líneas que configuran el tema. Esto nos lleva también a pensar de que sí o sí tenemos que trabajar con materiales. Tenemos que entender que el pintor, el fotógrafo, los artistas, ¿cuál es nuestro material? ¿Cuál es el material con el cual nosotros construimos estos postigos que terminan de configurar la imagen de la casa? ¿Es el hormigón y la madera? ¿Es la chapa microperforada que en invierno me deja ver la luz? ¿O es la envolvente verde que me coloniza y me cubre toda la casa, ¿no? Yo simulo un paisaje determinado. Entendiendo que hay maneras drásticas de trabajar el material. Mi casa puede ser toda de madera, puede ser una casa toda blanca, puede ser una casa toda de cobre, toda de hormigón. O también puede tener combinaciones de ambas. Puede ser casas de piedra que trabajan con hormigón, que trabajan con situaciones más sutiles, pero que la estructura está muy presente. La piedra como material, pero que fíjense que hay una estructuración muy clara de cómo se organiza la casa.
cuando hacíamos referencia a dónde meter los servicios y cómo se estructuraba el funcionamiento interior. Esta obra de Herzog de Meuron, Casa de Piedra, es muy interesante, pues yo la contrasto con esta otra, que es una casa de hormigón en Francia, donde si bien hay una situación en particular del hormigón, lo que más me interesa de esta obra, no solo lo que pasa dentro de la casa, sino lo que pasa debajo de la casa, que es la forma de acceder, cómo yo accedo a la casa. Esta situación, que también se plantea en muchas otras alternativas, que tiene una situación en particular de relacionarse con el exterior, obviamente. Pero hablamos de materiales y no podemos dejar de hablar de Peter Zumthor, donde dice que los arquitectos pueden tener un poder limitado para prevenir el cambio climático, pero pueden ayudar diseñando edificios que duren siglos en vez de décadas. Por eso es que él entiende del espesor del material, de la piedra que yo elijo, donde no importa cómo sea la planta, porque esta es una planta que tiene como dos tiras con sus configuraciones, un living más raro, sino lo que importa tanto para él en esta casa, como para discípulos suizos de él en esta otra, es esta idea de que la obra de arquitectura tiene que durar por mucho tiempo. Y los espacios transmiten esta idea de que duran por mucho tiempo. Porque incluso si utilizamos materiales reciclados, también la casa tiene que poder durar por mucho tiempo, integrándose de múltiples formas con el paisaje, con otro tipo de texturas, o como nos tocó a nosotros, trabajar en la costa del sur de Argentina, de Buenos Aires, entendiendo que el hormigón estaba pensado en este edificio en particular para que durara mucho tiempo. Esto lo que va a llevar es a entender de que al mismo tiempo que uno piensa en estas cuestiones, piensa en el detalle constructivo. Y una casa de Soto de Moura, en Portugal, por ejemplo, tiene estos temas. Y es un solo detalle constructivo de una casa, alrededor de la casa, cuando va pegando la vuelta de un lado al otro. Otro tema importante es entender que en muchos casos trabajamos con color. De que el color, como puede ser esta oficina holandesa de MFRDB, es el material de la casa, y ya no tanto le importa cómo es la estructuración interna, o cuál es la invención funcional, cuál es el detalle constructivo, sino que el color, de alguna manera, es el tema fundamental en el cual se estructura la cuestión proyectual. No podemos dejar de también analizar aquellas casas de Louis Barragán, Carmen Pritzker hace mucho tiempo, arquitecto mexicano, donde trabajaba con estas pasteles, estas tonalidades cromáticas, entendiendo que el color era el tema fundamental en su casa. Y eso se replica en otros lugares, donde ahí sí se empieza a vincular el color en sí con la materialidad de la caña pintada y con el entendimiento de que hay un mobiliario que puede disfrutar de eso, como en este caso la hamaca paraguaya. Hay situaciones que tenemos que pensar en que las casas muestran ciertas transparencias. No lo van a lograr siempre, pero depende en qué lugar, aquel hall, aquel living, en relación a qué paisaje, a qué contexto, y entendiendo que el vidrio no siempre refleja, a veces es transparente y a veces es con un muro, depende cómo sea la iluminación, uno puede llegar a lograr estas transparencias que se dan de alguna forma. Y hoy, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, constantemente pensamos en cómo relacionarnos entre el interior y el exterior. Estas guías que se corren, el piso que fluye, intentando no tener cielos rasos o teniendo de alguna forma, pero para lograr la continuidad espacial. Que incluso desde adentro uno tiene que sentir que el patio está a un costado y el aire fluye alrededor de un lado al otro. Por eso esta foto es interesante, porque es una obra que no dice gran cosa, pero habla así del contacto con el exterior. Y volvemos al origen, como esta arquitectura japonesa hablaba, pero hablaba de esta relación con el exterior con mucha artesanía, que es un tema también muy importante, que me interesa en particular a la hora de diseñar estas casas. Entender de que hay una galería, de que hay un cerramiento de papel, de que hay un piso, y lo que me posibilita con cierta artesanía es el vínculo con el exterior.
Con cierta artesanía también podés trabajar estos tamices en relación a los ladrillos, a las tramas, a las texturas, que en distintas culturas tienen un valor agregado distinto a otro, pero que son situaciones que dejan pasar la luz de una forma u otra. Estas situaciones que hay, incluso con los ladrillos, con las maderas, uno trabaja con cierta artesanía, como artesano, prácticamente los límites de la casa, exterior, interior, no trabaja solamente con un tabique crudo, sino que empieza a trabajar con una mirada más potente y más sensible. Y si eso nos lleva a que la puerta tenga que desaparecer, porque hay una situación particular donde el muro toma otro tipo de geometría, o cuando nosotros, en una vivienda que terminamos hace muy poco, entendemos que quizás esa sensibilidad se deba dar en este pequeño lugar, en este lugar en particular, eso nos lleva a entender de que estamos constantemente trabajando a unos niveles plásticos también. Pero plásticos ¿con qué tipo de geometría? Uno puede diseñar, uno puede acotar una media luna, como proponía Enrique Miralles en el 90, por ejemplo. Como también después discípulos de él dicen, no, puedo acotar también una empanada, puedo dibujar una empanada y llenarla de cotas por todos lados. ¿Pero esto para qué me sirve? En realidad me sirve para entender que yo puedo trabajar plásticamente las obras también. Porque Álvaro Siza, en su casa, en la casa que hace para el hermano, en un terreno raro, eh, necesita trabajar de una forma muy plástica para asegurar que las visuales van a atravesar un espacio, van a vincularse con el patio, va a atravesar otros lugares, va a seguir de largo. Hay una estrategia plástica de cómo yo configuro, en este caso Siza, la obra en particular. Y esa instancia a mí me interesa mucho en un arquitecto chileno, es Milan Radic, en esta obra que él llama Casa para el poema del ángulo recto, que tiene que ser entendida de esta forma. Es una que habla sobre otro tipo de arquitectura, habla otro tipo de geometría, otro tipo de intención plástica con el entorno. Esta foto con la niebla es muy interesante porque habla de los armarios, habla de entrada de luz, habla de incluso del espacio que contiene esta casa, que es este patio inicial. Y me hace acordar a la obra de Endejaque en Ibiza, por ejemplo, donde incorporo un tipo de geometría y donde incorporo otra geometría. Para así generar diálogos. Estos diálogos que se van dando en esta casa a la derecha, que en relación a la primera casa es importante, o los diálogos que producimos en estas nuevas casas con vecinos, cómo uno intenta generar estos diálogos entre uno y otro. Pero sobre todo el diálogo más importante que tenemos que pensar constantemente es el diálogo que genera Glenn Murcutt con la naturaleza, con la sustentabilidad, con el ahorro energético, con esta idea de levantar un poquito las casas para que el aire fluya por debajo, entonces me ahorro una determinada cantidad de... Hay un montón de ejemplos. Yo no quería dejar de rescatar esta idea de que uno asocia constantemente arquitecturas. La Vila da Lava, emparentada con la obra de Le Corbusier, pero entendido que hay materiales, de que hay cajas que flotan, hay cajas que en relación a arquitecturas, a estructuras posibles, a configuraciones de casas, que se leen desde una intención estructural, de que hay un hormigón que posibilita que la rampa tome un lugar, que haya un cielo raso, que el espacio fluya a través del ambiente, para después, en este caso, entender esta idea de obra significativa. Porque cuando le saca la foto, Culjas, a esta obra, utiliza el mismo recurso que hacía Le Corbusier, que posiciona el auto a la izquierda. El auto era un tema muy significativo, de una moda, de un estatus social, y Culjas habla de la escala de su casa, habla de la escala del espacio. Por eso pone, en este caso, una jirafa que la contrata, que la trae en un camión para sacar esta foto y mostrar cuál era la escala determinada. Y ahí uno compara. Si comparamos esta obra, la Vila da Lava de Culjas contra la Ville Savoie de Le Corbusier, hay formas distintas.
hay estructuras distintas, este bosque versus otras cosas, hay otras configuraciones de cosas, pero que nos posibilitan recorridos también, rampas arquitectónicas a la derecha, o rampas de recorrido programáticas a la izquierda. Y esta obra, de vuelta, tiene un checklist de alguna manera marcado. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y cuál es la propuesta? Sobre dónde yo me baso para generar esta idea, esta intención, y cómo voy vinculando todo esto. Hay casos en distintos países que hablan de estos temas, y hay lugares donde proponen reunir a un montón de arquitectos para pensar juntos casas, viviendas unifamiliares, como puede ser la experiencia de 8 al cubo. 8 al cubo tiene un montón de lineamientos, y lo que hace es generar casas, una al lado de la otra, de una serie de arquitectos famosos, reconocidos por ellos, invitados por ellos, de los cuales reconozco varias que me interesan. Me interesa esta casa de Radic, porque habla de cuestiones que de alguna manera sintetizan un poco lo que vengo diciendo, ¿no? de cómo yo le accedo, de la superficie, de la forma, de la espacialidad, de las alternativas. Me interesan también algunas miradas más violentas en cuanto a lo material y en cuanto a la relación de esta casa, que no parece una casa, pero lo es. Pero lo importante es más la relación que establece con el paisaje. Y también puede ser interesante algunas cuestiones que trabajan estos arquitectos también en Chile, pero japoneses, que hablan sobre otras cuestiones posibles, ¿no? Pero este formato de 8 al cubo está dado acá y está dado en otros lugares también. Hay un montón de espacios donde convocan a un montón de arquitectos. Como puede ser en China, al lado de la Gran Muralla, donde llaman a Shigeru Ban y llaman a un montón de arquitectos para hacer sus obras dentro de lo que sería como un barrio cerrado. Donde ahí rescato una que tuve la posibilidad de visitar. Estas fotos son muy interesantes, pero hay una que es la más significativa porque tiene una invención particular. Es entender lo que ellos llamaban como la casa mueble, o la casa valija, era lo que decían, que tiene una solución estructural y tiene un gran espacio, pero tiene una invención muy interesante, que es esta. Es decir, en realidad es un gran espacio que yo puedo transformar. El baño es el baño, pero en realidad está oculto en algún lado, porque si vuelvo, acá hay una situación en el corte, en particular esta casa, que es la que aloja un montón de temas. Entonces el espacio se puede transformar y se transforma en baño, se transforma en lugares de estar, se transforma en dormitorios. Hay una imagen a la izquierda, como uno puede esconderse de alguna manera. Entonces la casa tiene estas cuestiones de que la cocina también está incorporada a este espacio, y ahí uno puede trabajar con estos temas, ¿no? Con esto quería contarles las cuestiones más importantes que me interesan, ¿no? Y sobre todo este discurso, básicamente, ¿qué es lo que más rescato? Y rescato estas iniciales ideas de incluso el arte vinculado con las viviendas, las decisiones estructurales, la comunidad, la abstracción de las casas, entender que hay una forma y hay una cubierta y hay una sensibilidad para incorporar la naturaleza, pero también para trabajar los materiales. Entender de que la gente es muy importante en cómo se relaciona este espacio interior-exterior, en casas más significativas que por lo menos vengo consumiendo, y al mismo tiempo en la invención programática que proponían, en este caso, la comunidad de la muralla con esta casa, que a mí me resultó una manera muy gratificante y muy innovadora. En realidad, uno podría dar un montón de charlas. Creo que esta puede ser una de las primeras charlas vinculadas con la vivienda, donde uno debería tener una segunda charla y agarrar un solo ejemplo, una sola casa, y la descubrirá hasta el último detalle para entender el porqué de todas las decisiones proyectuales. Pero eso quizás podría pasar en la instancia de un segundo cuatrimestre. Gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias a vos. La verdad que buenísimo. Siento que
abre un montón de dudas, de preguntas. Te escuchaba y pensaba en los chicos y las chicas de primer año, y me parece que es bueno entender el todo y entender que no es posible abarcar todo junto al mismo tiempo, y que hay un camino y un proceso proyectual en el que uno sabe cuál es el fin, pero va incorporando todos estos temas de a poco. Y inauguro un espacio breve, porque sé que te tienes que ir, de preguntas, siendo la primera que pregunta, y te pregunto a vos, en este contexto, cuando a vos te toca diseñar una casa, si tenés como un modo que siempre empezás por un mismo lugar y vas avanzando, o si en función de la casa, desde dónde empieza tu proceso proyectual. No, bueno, gracias. Es interesante la pregunta. Eh, Creo que vieron con la canción de Soda Stereo, no hay un modo, no hay un punto exacto, ¿no? Si doy todo, siempre busco algo, creo que dice. Yo creo que hay un modo, o por lo menos hay un protocolo sobre el cual uno se siente más cómodo para trabajar. Con el tiempo, y eso, bueno, a diferencia de Arquitectura 1, que uno empieza con los primeros pasos y va incorporando el procedimiento de cómo diseñar, con el tiempo uno tiene como una mirada ya que piensa al mismo tiempo muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un amigo que cuando sube un colectivo, él sabe automáticamente cuántas personas hay en el colectivo. Y te dicen, hay tantas sentadas, tantas paradas, tantos son hombres, tantos son mujeres. Tiene como esa facilidad y las cuenta muy rápidamente. Y él se posiciona dentro del colectivo de alguna forma. Entonces, me parece que con el tiempo uno sabe, desde el vamos, cómo tiene una mirada como muy amplia, pero hay un cliente que te pide cosas y que tiene como ciertas voluntades y que te dice y te sugiere y te da su mapa resuelto, te da su plano, te da su maqueta, te dice cómo quiere que funcione todo. Y a partir de ahí tenés un impedimento que es cómo transferir toda esa información, cómo procesar todos esos datos con tu estrategia, que habla sobre paisaje, habla sobre materialidad, habla sobre relaciones funcionales y habla sobre corte. El corte está siempre muy presente desde el vamos. En cada casa el corte es muy importante porque sabemos que la planta nos va a dar siempre bien. La casa siempre va a funcionar. Uno entra por acá y pasa al hall cerca del toilet, entras al living comedor, comedor cocina, cocina lavadero, cocina lavadero cuarto servicio, o escalera, escalera estar íntimo, dormitorio de los chicos, dormitorio de los padres. Esa relación va a estar siempre bien, más o menos. Y podés cambiarla un poquito. Hay variaciones, un montón, pero el layout de cómo funciona una casa no puede estar mal. Entonces, ¿dónde está la invención? En la forma, en el espacio, en entrar la luz, en la galería, si yo me enterré un poco, si la levanté, en el esfuerzo estructural, en esa ventana enorme para que no me quite visuales al exterior. En algún lugar uno posiciona la invención, o sea, la idea, pero siempre reconozco de que el corte está, de que el funcionamiento efectivo siempre está, de que incorporo constantemente una mirada estructural para saber que uno siempre hace lo que puede hacer lo que está pensando, y después es calco sobre calco, un dibujo arriba del otro y arriba del otro, y jamás la casa es final, la del día uno. Hay arquitectos que dicen, soy un inspirado con una varita mágica, que diseño, y lo que diseño es de una forma muy, muy divina. A mí me sale una situación más de trabajo sostenido. Reconozco lo que quiero inicialmente, porque interpreto lo que quiere el cliente, pero después le sigue una catarata de calco sobre calco, arriba, maqueta sobre maqueta, pero que no habla de tantas cosas, sino que profundizan siempre sobre los mismos conceptos que son los que uno piensa para esa casa en particular. No voy a la Culjas, de decir, armo 14 casas todas distintas. No, sí que hay una o dos propuestas que son las más importantes, porque son las que calzan bien este terreno, por la orientación, por el acceso, por los vecinos. Hay un montón de influencias que te marcan como la tendencia de cómo debería ser. Y eso es un poco el método, ¿no? Perfecto. Invito a todos y todas que enciendan sus cámaras, que ahora que volvimos a esta pantalla veo demasiadas cámaras apagadas, así que, por favor,
háganse presentes. Gracias ahí por aparecer, y les cedo la palabra a ustedes. Quien quiera aprovechar este rato de Hernán con nosotros para hacerle alguna pregunta. Bueno, si no es ahora, si en otro momento, no hay problema. Pues será en el momento de que corregimos o estemos trabajando con las casas. Para el que quiera, tenemos unos 9 minutos, y si no, se abre el juego para otra oportunidad, no hay problema. Nos dejaste mudos. Hola, yo tengo una consulta. Excelente la charla, la verdad que me encantó. Los esquemas y demás, la verdad que son muy gráficos y muy sencillos de entender. Mi duda en base a lo que hablabas del cliente en sí, cuando presentas tus ideas. Yo sé que ahora, a pesar de los años, es como que el SketchUp y todo eso, las representaciones gráficas y demás, es como que más fácil representar en SketchUp las primeras impresiones de la casa en base a lo que él te pide, y con V-Ray y todo eso, hacer las luces y demás. Pero antes, ¿cómo hacías vos para representarle tus ideas básicas de cómo quedaría la casa en sí al cliente? ¿Cómo haces para representárselas a simple vista, sin ningún programa, por así decirlo? Bien. A ver, no cada uno tiene como su fuerte, ¿no? Hay algunos, pues yo charlo con estudios, con colegas, hay algunos que muestran mucho, hay otros que muestran poco, hay unos que muestran mucho de una cosa pero no de otra. En general, nuestra primera charla es sobre plantas, no es sobre corte, porque no lo entiende, aunque lo tenemos dibujado. Sabemos cómo es la volumetría, sabemos cómo pueden ser los techos, pero hablamos sobre una planta para que él entienda como la configuración y el layout, que es lo que más sabe. Sobre todo, que sabemos que el cliente no siempre sabe lo que quiere, sabe lo que no le gusta, pero no sabe lo que sí le gusta. Y le damos tiempo a un proceso de, no digo como de educación o de entendimiento, o de aprender ciertas cosas que le vamos mostrando de a poquito. O sea, no le mostramos todo el día uno, le mostramos algo, le dejamos abierto una posibilidad, le mostramos pues otra cosa, le vamos contando un cuento de manera tal que él pueda incorporarlo. Nunca le damos un producto cerrado inicialmente. Viste que dicen que nunca tenés el gato no tiene que encerrar nunca al ratón, porque ahí gana el ratón. Entonces nunca le dejamos sin salida, siempre hay una posibilidad de que el cliente tome una decisión, incluso aunque la decisión que está tomando es la que vos querés que tome. Pero vos le dejás la puerta abierta para que pueda, entre comillas, como decidir algunas cuestiones. Entonces vamos viendo qué le mostramos. Puede ser una maquinita conceptual, puede ser un SketchUp, puede ser una planta, y de a poquito le vamos como sumando más herramientas. Pero bueno, todo lo que nombrás, a la larga suma muchísimo, y no hay secretos, porque conozco otros estudios que hablan solamente de la maqueta y no hablan de layout, y otros que hablan sobre materiales el día uno y ponen todos los materiales al costado y no hablan sobre la maqueta. Pero me parece que uno tiene que ir descubriendo de a poquito sobre dónde se siente más fuerte, sobre el discurso, lo va charlando, va tomando un café, le va contando el tema, lo va seduciendo de alguna manera, porque a la larga, vos lo que querés es que el tipo firme el cheque, ¿no? Vos lo que querés es que él te contrate como arquitecto, y vos tenés que llenar la heladera. ¿Cómo haces? Y vas viendo. De esta forma no lo voy a lograr nunca, porque si entro por la cubierta rara con forma como la teórica, el tipo no va a entrar. Pero si lo vas seduciendo de alguna manera, en una reunión atrás de la otra, y vos tenés como un cierto procedimiento para procesar la información y darle bola a lo que él quiere, me parece que lo vas como logrando a poquito. Y sin darte cuenta, de pronto, está con la casa en obra. Claro, sí, 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 excelente. Yo me imaginaba, te preguntaba más que eso, porque me acordó cuando decías lo del techo inclinado y el techo plano. Entonces me imagino por ahí de no tener SketchUp, por ejemplo, para representárselo, pues si no lo haces, qué sé yo, y se lo mandás y ya está. Perfecto. Pero ¿cómo haces vos para darle tus primeras impresiones y demás? Sí, es como decís, de ir
el cliente, pues, entre comillas, tiene razón y tienes que ir viendo cómo podés ir manejándolo. Sí, y vos tenés que también, lamentablemente, o sea, tenés que ser vos mismo, siempre, pero un poquito tenés que mutar. Eh, Porque viene un cliente que es de un formato en particular, y vos tenés que encararlo sabiendo que lo que él quiere escuchar y cómo escucha él las cosas. Una cosa es hablar con un banquero, que él quiera, habla de otras cosas. Otra cosa es una casa para un psicoanalista, es distinto. Otra cosa es una casa para un policía, que nos tocó hacer una vez, es distinto. Otra casa para un pintor, es distinto. Cada uno te habla de cosas distintas. Si vos encarás a todos igual, yo creo que encarar siempre igual, pero con matices, para saber de cómo le hablas a alguien que en realidad quiere un discurso más potente, o quiere un discurso más light, quiere ir directamente al material, o quiere una casa más pensada. Vos tenés que ir viendo cuál es un poco tu campo de acción. Porque si vos haces siempre lo mismo para cualquiera, puede ser que la pifies, porque el otro no está preparado para eso. Y vos tenés que prepararte también para cómo mostrar la información a un cliente. ¿Se entiende? Entonces, hablando con arquitectos, la mayoría reconoce eso, que le hablaban difícil al cliente, que era una persona por ahí muy básica, que no sé qué, y no le funcionó. Y cuando fue muy básico, un cliente era muy sofisticado, tampoco le funcionó. Pero vos no podés dejar de ser vos mismo, ese es como el punto uno. Pero sí, algunos matices, me parece que conviene tener bajo la manga. Sabes, Hernán, perdón, Ezequiel, te interrumpí, pero No. Lo que están conversando me hace acordar hace un par de semanas que tuvimos a María Victoria Besonías, que ella decía que uno tenía que hacer docencia con el cliente, uno tenía que ser docente con el cliente, y siento que tiene un poco que ver con esto que están conversando. Venía reenganchado y se congeló. Sí. Tuviste un cliente que te pidió una casa marroquí, hasta ahí llegamos. Bueno, les cuento rápido. Entonces voy a la reunión y le digo, yo voy a hacer la casa marroquí. Y cuando vengo, tiene unos planos de una casa moderna, pero no le muestro la casa moderna. Le digo, mira, las casas marroquíes son en general casas compactas. No son casas fragmentadas, con forma de estrella, no son casas raras, suelen ser casas compactas. ¿Te gusta una casa marroquí compacta? Sí, me encanta, porque es marroquí. Bien. Suelen tener los muros gruesos, no son muros finitos, sino son muros más gruesos, muros de 30 centímetros. No son muros de 10, muros de 30. Ok, muro de 30 es un muro convencional. Son casas que tienen techos un poco más altos. Entonces son techos un poco más altos, en vez de 2,60 le das 3 metros. Bien. Son casas que son más introvertidas, más cerradas hacia el exterior, entonces voy a tener un patio, pero puedo hacer un patio, 2, 3 patios. Son casas que hablan sobre un material en particular, no tienen muchos materiales. Son casas que tal cosa. Entonces una casa compacta, que era un cuadrado, que tenía 3 patios, que estaba cerrada al exterior, un gran ventanal hacia atrás, de una forma X, con techos altos y bajos, con claroscuros en las sombras y las luces, terminó siendo una casa moderna. Moderna. Era una casa de Le Corbusier, era perfecta. Pero entendió de que el concepto era de una casa, entre comillas, marroquí. Y eso nos sirvió como anécdota para ponerlos del lado del cliente y reconocer que sabía algo que quería, pero no sabía lo que quería, y nuestra misión también era poder interpretar y producirlo en un elemento arquitectónico.